entonces a compartir en este conversatorio la experiencia de diseño e implementación de una metodología integral, instrumental y relacional en la Cátedra de Administración Pública en el marco de un nuevo plan de estudio para la licenciatura en Administración de la Facultad de Ciencias Económicas de esta Universidad Nacional de La Plata. ¿Cuáles fueron los ejes fundamentales en los cuales basamos esta experiencia de trabajo? Una instancia de enseñanza-aprendizaje concebida como un espacio de reflexión, de reconstrucción de conocimiento, de interpelación de la realidad, poniendo eje en la superación de la segmentación, formación teórica, formación práctica. Y en realidad sustituyendo esta por una integralidad, esta segmentación por la integralidad entre ambas. Un proceso de aprendizaje centrado en los estudiantes, como actores centrales, trabajando en equipo, dialogando, debatiendo, siendo flexibles, reflexionando y teniendo espíritu crítico. Que se conformara en este espacio una instancia de fortalecimiento de la articulación entre los ejes fundamentales de la universidad, la articulación docencia, investigación, extensión, a través de la participación de tutores especialistas, de investigadores, de funcionarios, de actores, de referentes sociales. Un trabajo integrador es el eje conductor, es el hilo conductor a través del cual se van escalonando, eslabonando y hilvanando las distintas unidades, los distintos desarrollos, los sucesivos desarrollos conceptuales y las aplicaciones a un caso práctico en el marco de análisis del ciclo de las políticas públicas. Toda innovación trae el desafío o propone el desafío de aceptar la superación de una situación presente, de una situación actual. En nuestro caso, un equipo docente que comparte desde hace muchos años la vocación docente y el compromiso de trabajo en el Estado, al que se fueron sumando, incorporando jóvenes que culminaban o transitaban esa trayectoria en su carrera, en su desarrollo profesional, se fueron incorporando, así como una red de actores institucionales, académicos y sociales, a partir de lo cual, digamos, que en esta unión logramos conformar un equipo de trabajo capaz de enfrentar y de aceptar ese desafío, el de construir una metodología que en realidad fuera una instancia superadora en un camino ya iniciado, porque en los planes de estudios anteriores existían ya las materias de administración pública. Entonces nuestro desafío fue iniciar una etapa superadora, una instancia que superara este camino ya iniciado. La integración de esta mesa, de este panel, da cuenta, en realidad es la síntesis y la expresión de todo ese trabajo compartido. Bernardo Galinelli comenzará, es profesor adjunto en la materia de Administración Pública y va a presentar las principales cuestiones metodológicas que conforman esta nueva metodología de la Cátedra de Administración Pública. Inés Iglesias, que acaba de salir, que es la directora del Consejo Social de la Universidad Nacional de La Plata, con quienes trabajamos desde el comienzo, digamos, desde la génesis de esta nueva metodología, y que representó este trabajo compartido, la primera experiencia de trabajo del Consejo Social con una cátedra de la Universidad Nacional de La Plata. Y Santiago Christensen y Ailén Sisto, que son los jóvenes que se fueron sumando con sus expectativas y sus perspectivas a nuestro equipo, y van a hacer su presentación en el doble rol, ¿no? de integrantes, de estudiantes integrantes de equipos de trabajo, durante los años 2020 y 2021 respectivamente, y ahora como colaboradores alumnos, siendo tutores, ¿sí?, de las nuevas
en los nuevos ciclos académicos. Así que bueno, los dejo con Bernardo. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la presencia hoy. Voy a aprovechar la presentación de Graciela y por ahí saltear algunas cuestiones porque lo explicó, entiendo, lo presenta muy bien. Me ahorro algunos comentarios. Voy a hablar, como decía, de alguna presentación del esquema metodológico que se aborda en el curso para el dictado de la materia, haciendo eje en una cuestión particular que ahora vamos a ver. Alineados a los objetivos del curso, se empezó a pensar en un mecanismo, ¿no?, que intente, en este sentido, integrar los desarrollos conceptuales que se plantean en la materia con instancias de contacto con abordajes sobre la realidad del desempeño del Estado y su andamiaje administrativo y su accionar. Para esto, se plantea un trabajo final integrador, así lo denominamos en el curso, que está centrado en el estudio de casos concretos de políticas públicas. En este caso, por lo tanto, se utiliza la política pública como un instrumento, digamos, que permite abordar un campo de conocimiento que, en términos generales, sería el Estado, su andamiaje, su accionar, su andamiaje administrativo y su accionar, repito, en el sentido de analizar una política pública. Por lo tanto, se propone un esquema de trabajo que permita el abordaje de una temática predeterminada, que se elige en forma predeterminada por la cátedra, y se aprovecha el concepto, la idea del ciclo de políticas públicas, ¿no?, para hacer un abordaje organizado y homogéneo del trabajo integrador. Así, a partir de la utilización del concepto de ciclo de políticas públicas, se pretende identificar el marco legal, los actores, su funcionamiento, sus relaciones, la identificación de una cuestión socialmente problematizada, un problema público, la conformación de las agendas, su dinámica, el andamiaje administrativo del Estado y particularmente también, sobre todo, la implementación de alguna política pública. Para esto, me interesaría destacar algunos detalles de esta metodología, que de forma tal de dar un panorama de la forma en que abordamos este trabajo integrador que le llamamos. Primero, se organiza a partir de pasos analíticos, ¿no?, de una serie de pasos analíticos que intenta, digamos, ordenar el abordaje de una cuestión, que, como dije, sobre una temática que se elige en forma predeterminada, de forma tal de que permite un avance constante y uniforme en el desarrollo del trabajo que llevan adelante los alumnos. Esto tiene una explicación, después podemos volver sobre la cuestión, ¿no? En estos pasos analíticos se aborda generalmente el contexto del surgimiento de la cuestión social problematizada, el problema público, las agendas y sus dinámicas, como decía hoy, los actores y su implementación. Los pasos analíticos dependen de una serie de cuestiones prácticas, incluso, porque depende del ajuste del curso al calendario académico de la facultad, por ejemplo. Entonces, a veces fueron 3 los pasos analíticos, a veces fueron 4, donde se agrupan estas cuestiones. Son divisiones justamente analíticas. La idea es que durante todo el recorrido, al final del recorrido, se logre integrar todos los conceptos que se abordan en cada uno de los pasos. Decía que se elige una temática de forma predeterminada. La experiencia ha durado por el momento 4 años. Hubo 2 años, los 2 años donde no estuvimos en pandemia, digamos, en el sentido de que las clases eran presenciales. En esos 2 años se eligió más bien un tema, donde cada grupo que se conforma al inicio del curso puede elegir una cuestión particular, una problemática particular de una política particular dentro de una temática. Los años de pandemia, que el dictado de las clases, y en uno nos sorprendió, como todo el mundo nos sorprendió la pandemia, se optó por ir a algo, si se quiere, más seguro, digamos. Entonces se eligió una política pública en particular, fue Procrear y la UH, porque
hay mucha información disponible y eso facilitaba algunas cuestiones de organización en el marco de la pandemia. Obviamente el curso, como un tercer factor, se organiza con un dictado, también un abordaje de cuestiones teóricas que van acompañando este recorrido que se plantea. Además, al inicio del curso se prepara, en función de la temática elegida, se revisa y se prepara un mínimo de normas que son la base del marco normativo que regula la situación de la temática abordada, y también se hace un relevamiento y una recopilación de bibliografía especializada sobre la materia en forma básica también, que después los alumnos y las alumnas deberán profundizar. Esto se le entrega como base para el inicio de su investigación, digamos, su acercamiento al tema. Después se presentan dos cuestiones más que son centrales también en el desarrollo de la metodología. Una, esta cuestión que planteaba Graciela al principio, que es esta relación entre docencia, investigación y extensión, o así hacemos esa referencia nosotros. Por eso está, por ejemplo, Inés presente, porque ha sido central en el desarrollo de estos cursos la participación del Consejo Social de la universidad. ¿Esto qué permite? Nos permitió el acceso a tres cuestiones. Primero, un grupo de personas expertas sobre las temáticas, al funcionariado, digamos, a funcionarios y funcionarias que en algún momento tuvieron relación con la gestión sobre la temática abordada, y en una tercera cuestión también se tiene acceso a las personas que han sido al menos destinatarias de las políticas, o de las políticas que se fueron abordando. Entonces, ¿cómo se establece esa relación? Fundamentalmente a través de una herramienta que son unas jornadas, unas charlas, donde se organizan a lo largo del curso, donde participan estas personas que hacía referencia recién, exponen su temática y sus experiencias, y se interactúa con el alumnado en ese sentido. También se optó, no se optó, en realidad se llevó adelante en un momento una tutoría técnica especializada donde se identificaban algunos actores, era la política de suelo, o la gestión del suelo, entonces un tema bastante especial, y algunas personas se acercaron a través del Consejo Social y hicieron una tutoría técnica, digamos, sobre la materia. La otra cuestión que es central es la tutoría docente. Es cada paso analítico es seguido por el cuerpo docente de la cátedra. Periódicamente, digamos, los grupos, los alumnos y las alumnas que participan en el curso deben responder, digamos, a cada paso o cada consigna que se plantea en cada paso con una entrega previa, la cual es revisada y es discutida. Y si es necesario, es reorientada o completada. Así se va haciendo una tutoría por cada uno de los pasos, y el resultado final es el trabajo, es un texto que integra, digamos, todo el trabajo realizado, que finalmente es puesto en común en una jornada donde en forma oral cada grupo presenta la temática que desarrolló, y bueno, eso se transforma aparte en un espacio de intercambio entre todas las experiencias y visiones que se han planteado sobre la temática particularmente sobre la política. Algunas pequeñas reflexiones, no quiero excederme demasiado, que surgen del análisis de lo que ha sucedido y de las experiencias que se han visto. Por un lado, hay una cuestión que acá no está en la presentación, pero es el mecanismo, digamos, en la metodología claramente ordena, y en general se llega al final del curso con trabajos que ya tuvieron todo un análisis y una revisión. Que eso es una diferencia con lo que pasaba anteriormente o en otras experiencias. Es una de las primeras aproximaciones que las alumnas tienen con un trabajo de este tipo en la carrera de la licenciatura en Administración. Por lo tanto, es un aprendizaje significativo. Articula o intenta articular con distintos actores y cuestiones de la vida universitaria, sobre todo la investigación, de cierta forma, y la extensión.
Particularmente la selección de una temática particular, pareciera una obviedad, pero permite compartir visiones desde perspectivas, ¿no? y situaciones diferentes, lo que permite poner en común determinadas visiones y ponerlo en discusión. Estas cuestiones entendemos que en principio contribuyen o han mejorado la integración de los conceptos teóricos con las aproximaciones a las situaciones reales a las que se enfrentan al momento de ser analizadas. ¿Sí? Problematizar las cuestiones sociales y sobre todo esta idea de construcción de conocimiento a partir de la relación con actores sociales o actores de la vida de la política pública. Esto se condice con algunas reflexiones de los alumnos. Nosotros solemos hacer al final del curso una encuesta, que es de respuesta anónima, y extraí algunos tres, digamos, porque identifican tres cuestiones que es interesante resaltar. Primero, que se lo ve como una experiencia real y un acercamiento directo a los contenidos teóricos a través de esa experiencia real, concreta, con algo de la realidad, que permite tener una mirada mucho más amplia a la hora de analizar el funcionamiento del Estado, y que permite una comprensión de la complejidad de las políticas públicas. Por lo tanto, estas tres cuestiones parece interesante resaltarlas como resultado de la aplicación de esta metodología. Por último, dos cosas. Uno, se ve un gran compromiso de los estudiantes y de las estudiantes con la cuestión que abordan. Digamos, se terminan involucrados en la situación, los interpela, eso genera un gran compromiso sobre el tema que los hace interesarse por la cuestión, investigar y por lo tanto con el resultado que se pretende del trabajo. Igualmente, digamos, creemos que eso está bien, pero hay un trabajo que se torna central con la tutoría, que es tratar de ubicarlo en un rol de analista de la política pública, por lo tanto también se tiende a compensar desde ese punto de vista ese involucramiento que se tiene con la cuestión abordada. Y por último, solamente para comentarlos como productos concretos, porque me parece que es interesante resaltarlos, sobre todo por lo que decía Graciela, del rol que cumplen en esto los estudiantes y las estudiantes, es, por un lado hay un video resumen de las actividades, sobre todo de la primera experiencia. Si rápidamente lo pueden captar en el código QR, van a acceder al video. Y por otro lado hay dos cuestiones. Hace unos años un concurso para estudiantes de Administración Pública y Políticas Públicas, donde un grupo que con el trabajo que realizó en la cátedra lo presentó, y ese trabajo con otros de otros lugares del país fue publicado por la EAP, justamente, y la asociación que organiza este congreso, y la Red Universitaria de Carrera de Administración y Políticas Públicas. Y por otro lado, está en preparación, está Ailén, allá Sabona y Marianela, que están, en función del trabajo que también realizaron en el curso, están preparando un documento para las próximas jornadas de Sociología que organiza la Facultad de Humanidades este año. Es decir, son dos cuestiones concretas que han surgido de la participación de los alumnos en esta experiencia. Dejo acá, cualquier cosa después. Muchas gracias. Como vos quieras. No sé qué piso estoy acostumbrada a hacerlo de parado. Bueno, primero muchas gracias por la invitación a participar de la cátedra y a esta ponencia. Yo muy brevemente les cuento qué es nuestro consejo social, que hay muchos consejos sociales en las universidades públicas, pero todos tienen características muy particulares, así que vale la pena parar un momentito ahí. El nuestro en particular surge en el año 2010, como producto, decimos nosotros, de la recuperación de todos los aprendizajes que habíamos tenido en los años previos en el sistema universitario y en esta universidad en particular, de recuperación de la extensión como una herramienta de transformación, como la principal herramienta para expresar el compromiso social universitario. Esto se había dado particularmente a partir de la crisis de principios de 2000, en donde las distintas disciplinas se fueron volcando cada vez más a ver qué podían aportar a la situación de crisis que se iba dando en muy distintos niveles. Y en ese proceso se fueron teniendo que reaprender algunos conceptos que quizás ya estaban desarrollados
en otras décadas, fuertemente en la década del 70, en donde figuras como la de Paulo Freire ponían en cuestión cómo la universidad se vinculaba con los sectores de la comunidad, cómo se ponía en valor el saber que también estaba en los barrios, en los distintos territorios con los que la universidad se podía vincular, pero que a raíz de la dictadura, las distintas dictaduras en Latinoamérica se habían perdido. Entonces, de alguna manera nosotros entendemos eso como un proceso de reaprendizaje que nos puso de alguna manera a volver a recorrer un camino. En ese camino primero, las disciplinas cuando se acercaban a tratar de aportar un problema, primero que nada se daban cuenta de la necesidad de la interdisciplina. Una sola disciplina no podía abordar la complejidad de las problemáticas sociales. Y en el andar, con un poco más de dificultad, porque los universitarios somos especiales, también aprendíamos la necesidad de la interactualidad, la necesidad de construir las propuestas con esas otras, con esos otros, con los que pretendíamos trabajar, recuperar esos saberes, esos recorridos que iban a hacer que las propuestas que construyéramos fueran efectivas. En ese proceso de la interactualidad es que se empieza a pensar cuáles son los dispositivos que la universidad va a crear para efectivamente establecer ese diálogo de una manera orgánica. Surgen distintos dispositivos en distinta escala. Por un lado, los centros comunitarios de extensión, que en distintos barrios van tratando de organizar, de agrupar este diálogo con la comunidad de los distintos equipos de docencia, de extensión y de investigación que se acercan a los barrios, y a nivel de la presidencia de la universidad, el Consejo Social, que busca sentar a la comunidad a la mesa. Entonces, bueno, ahí obviamente nos damos un debate de quién es esa comunidad, y se establecen dos estructuras de funcionamiento. Un plenario que reúne actores gubernamentales, tanto de la provincia de Buenos Aires como de los municipios de la región capital, que son La Plata, Berisso, Ensenada, Magdalena, Bransen y Punta Indio, representaciones ejecutivas y legislativas, tanto de la provincia y de los municipios, organismos de ciencia y tecnología, organizaciones sindicales, organizaciones sociales y la propia comunidad universitaria. Ese es un espacio que tiene una composición que no va variando demasiado porque ya está establecido quiénes lo integran. Pero ese espacio, a partir de los temas que va priorizando y que define para trabajar, crea comisiones de trabajo, mesas, programas, distintos espacios que son abiertos a la participación de todos aquellos y aquellas que quieran integrarse y que varían permanentemente en su composición. Así que en realidad el Consejo Social lo integra todo el mundo, pero en estos espacios de trabajo en donde se acercan los actores en función de sus intereses. Dicho esto, y en particular en relación a la invitación y a esta experiencia que por supuesto nos representa un desafío, algunas reflexiones como para aportar desde nuestra perspectiva. El desafío, por un lado, de los distintos actores no universitarios que integraban el Consejo Social en aquellos momentos, tuvieran que hacer el ejercicio de poder comunicar a estudiantes que estaban analizando una política pública sus trayectorias, sus experiencias, las dificultades con las que se habían encontrado. Me acuerdo esa primera vuelta que pudimos hacer presencial, que el tema era hábitat, que era muy complejo, vino la directora de tierras del municipio de Ensenada, vino el ex secretario nacional de acceso al hábitat, vinieron referentes de otras especialidades, otras disciplinas que nunca habían tenido que dar clases en ciencias económicas, o sea, vinieron referentes territoriales. A lo largo de los distintos periodos fuimos convocando a beneficiarios del Procrear, a sectores de los barrios que tenían una mirada respecto de la asignación universal, pero que la tenían que transmitir, que la tenían que debatir con los grupos que estaban problematizando la política pública y revisándolas desde ese lugar. Y por supuesto significó un gran reconocimiento para todos estos actores ser convocados a un proceso de docencia dentro de la universidad. Y en el mismo sentido puso en valor desde otro lugar ese conocimiento producido en la práctica de la administración pública, de la gestión del hábitat en un barrio, de distintas experiencias que los habían traído hasta acá y les daban esos saberes que en ese momento podían compartir con los estudiantes y las estudiantes de la cátedra. Y por otro lado,
todo el proceso de construcción del Consejo Social de 2010 para acá, a nosotros, desde la gestión de la universidad, desde la gestión del Consejo Social, también nos plantea preguntas y nos presenta desafíos para adelante para la universidad, porque nosotros como universidad, para poder responder al Consejo Social, tenemos que profundizar también algunos debates y generar algunas transformaciones. En ese sentido, en los procesos de formación, de enseñanza con los sectores de la comunidad, que quizás no tienen terminada la escuela secundaria, pero que necesitan herramientas que la universidad puede contribuir a construir, por supuesto que participan en esos procesos de formación de una manera muy diferente de la que habitualmente transcurre en las aulas de la universidad. Y ahí nosotros nos preguntamos, ¿es posible pensar otra manera de enseñar y de aprender dentro de la universidad? Y la verdad es que esta experiencia es el primer ejemplo concreto que nos vamos encontrando de que sí, de que es posible poner, como decían tanto Bernardo como Graciela, el eje en las y los estudiantes, en lo que ellos necesitan para generar ese proceso de apropiación y de construcción del conocimiento. Y por supuesto también, después de haber reaprendido la interdisciplina, haber asumido como un desafío la interactoralidad, que yo creo que no tenemos de todo resuelto todavía, pero vamos en esa dirección, lo que se nos presenta ahora como el desafío principal es la integralidad, es dejar de pensarnos fragmentados. Nosotros no somos a veces docentes, a veces investigadores y a veces extensionistas, y a veces de paso hacemos gestión. Hacemos todo el tiempo. Entonces, eso es una manera de revisar nuestras prácticas para adentro, y es la manera en la que nos demanda también responder la comunidad, porque cuando un tema de agenda llega a la mesa del Consejo Social, nosotros necesitamos responder como institución, no podemos responder como un área en particular. Y por otro lado, esta mesa tan diversa y compleja que constituye el Consejo Social y que se ha puesto en diálogo con estas experiencias de docencia, también nos plantea algunas preguntas en relación a qué otras capacidades debieran adquirir nuestros estudiantes en su proceso de formación, que quizás no tienen que ver solo con la disciplina que están estudiando, sino con capacidades que construyen ciudadanía, que construyen más democracia, en el sentido de construir diálogos, facilitar el diálogo entre otros, favorecer la construcción de consensos, distintas cuestiones que se ponen en juego en el marco del Consejo Social y que no siempre vemos, y más últimamente, que sucedan en nuestra comunidad. Entonces ahí también esta experiencia de encuentro, de trabajo en grupo, de los grupos dialogando con actores y teniendo que encontrar la manera de construir un idioma en común, nos muestra que existe la posibilidad de implementar en concreto estas dudas, estas preguntas que nos surgen a partir de una experiencia que nos las repone, nos las trae y nos muestra un camino posible, que por supuesto no va a ser el mismo para todas las asignaturas y cátedras de la universidad, pero que sí va mostrando una práctica concreta que puede ser incorporada por los profesores. Así que por mi lado, nuevamente agradecer. Gracias. Bueno, un poco lo que venimos a hablar con Ailén es la perspectiva estudiantil en la cursada de Administración Pública y el estudio de las políticas públicas. Y en primer lugar, ponerlos un poco en contexto. En mi caso, cursé en el año 2020, Ailén en 2021. Nosotros llegamos a cursar 2 semanas presenciales y automáticamente nos recibió la pandemia, así que la cursada de una materia que era de un plan de estudios nuevo y era una materia nueva, se sumó que era la pandemia. Así que todo lo que era el trabajo virtual en equipo fue bastante complejo. Como bien decía Bernardo, la asignación universal por hijo fue la política que nos tocó en mi caso para analizar. Y los aprendizajes en el proceso fueron varios. El primero fue tratar de entender que las políticas públicas son dinámicas y que para lograr realizar un análisis de esa política y para poder al final del curso, en un rol de analista, poder recomendar mejoras o poder entender qué podríamos mejorar esa política pública, primero teníamos que entender que las políticas públicas son dinámicas. En segundo lugar, poder realizar un trabajo de investigación lo más objetivo posible, ¿no? Tratar de que
no solamente quedarnos con la visión del Estado, que es quien implementa la política pública, sino tratar de entender que cada actor va a ver de una forma distinta el problema y va a ver de una forma distinta la forma en que tiene de solucionar. Otro de los aprendizajes que tuvimos con mi grupo fue que las políticas públicas son herramientas para solucionar problemas en el territorio y por lo tanto ver si funciona o no la política pública lo vamos a ver en el territorio. En el caso de la asignación universal por hijo, nosotros veíamos las falencias en los testimonios en la oficina de ANSES, o sea, en el mano a mano que tenía el habitante con el empleado público, ¿no? Ahí se veía si la política pública funcionaba y qué problemas tenía y qué había que mejorarlo, ¿no? Después, entender que las políticas públicas deben trascender a los gobiernos y tienen que entenderse como políticas de Estado, y que los gobiernos lo que tienen que hacer es poder mejorarlas y actualizarlas, y no eliminar y crear una nueva de acuerdo a cada una de las visiones, sino tratar de mejorar lo que ya hay. Y después entender que los problemas son muchos y que se consideren públicos los problemas no significa que automáticamente vayan a tener, primero, objeto de atención del Estado y mucho menos la solución inmediata. Muchos problemas quedan ahí en el aire, en las agendas públicas, y no encuentran solución. Después, los últimos dos puntos, que las agendas públicas son tan dinámicas que a veces entran tantos problemas en esa agenda que solamente se discuten y después no tienen garantía de que se vayan a solucionar, ni que se vayan a abordar desde los gobiernos. Y por último... Eso sí, también es una política pública. el no hacer, exacto, sí. El no hacer también lo repetimos en clase mucho. El no hacer es una política pública. O abandonar una política pública también es una política pública. Sí. Y por último, que para mí uno de los aprendizajes más lindos es que poder acercarnos como alumnos y sensibilizarnos ante un problema y ante una demanda social, y entender que ese problema va a requerir de profesionales que generen esos cambios de realidades, ¿no? que encuentren soluciones. Y después ya al otro año yo me sumé como ayudante y después armamos un grupo con los chicos también para este año, y tratamos de trasladar esa experiencia como alumno a los alumnos nuevos y nosotros como ayudantes. Y ahí lo que primero tratamos de llevar nosotros fue que la cátedra pueda entender que a veces los problemas que nos interesan a nosotros no son los mismos que les interesan a los adultos, entonces tratar de encontrar un punto medio. Y este año probamos la experiencia de llevar la problemática ambiental al análisis y a los grupos. Entonces todos los grupos este año, en el marco de la temática ambiental, eligieron qué problema ambiental les interesaba para poder estudiarlo, ¿no? Después, otra de las experiencias que tratábamos siempre en las tutorías de remarcar era que a veces era medio abstracto, o a los chicos les costaba entender cómo era la estructura y el andamiaje del Estado. Muchas veces no tenían ni idea de que una oficina, si era municipal, provincial o nacional, si un ministerio dependía del intendente. Entonces tratábamos de hacer hincapié mucho en eso para que entiendan la infraestructura del Estado, ¿no? Y el tercer punto, que el Estado no solamente era ejecutivo, sino que el Estado es el ámbito legislativo y judicial, y en este caso, este año lo vimos mucho con la problemática ambiental que se terminaba solucionando porque había un fallo judicial que obligaba al Estado ejecutivo a solucionar determinada temática. Entonces, el Estado como esos tres poderes, lo tratamos de remarcar mucho. Y los últimos dos puntos, las dificultades para realizar investigaciones, las normas. Los chicos muchas veces les cuesta saber dónde encontrar el marco normativo en el cual está metida la política pública, entonces tratamos de ayudarlos en ese sentido. Y por último, entender que es complejo identificar primero a los actores que están involucrados en un tema, identificar los problemas. Tuvimos bastante trabajo en poder, en cada grupo, que entiendan cuál es el problema puntual que querían estudiar, entender esa complejidad. Y por último, que para mí es una de las sensaciones que me quedó este año, es que la sensación de que la cuestión ambiental, entre otras temáticas, no encuentra un compromiso, ni una acción, ni una solución de parte del Estado, ¿no? Del ámbito público. Muchos de los problemas, por ejemplo, la ley de humedales, todas esas cuestiones, son cosas que los chicos pudieran ver este año, que el Estado está discutiendo, charlando, pero que todavía le falta ver el resultado, la política pública.
Entonces como que los chicos este año pudieron entender eso, que a veces es complejo el ciclo de una política pública y no siempre se llega a la solución concreta. Y por último, los desafíos que para mí de acá en adelante estaría bueno poder llevar adelante, es que el ámbito público, como un lugar donde nosotros como licenciados en administración podemos tener acción y desarrollo profesional, las políticas públicas como un proyecto más que podemos llegar a desarrollar, así como en el ámbito privado hay proyectos y hay muchos puestos ahí, una política pública también es un proyecto que se puede analizar, que se puede ejecutar, evaluar, etc., ¿no? Por último, demostrar que el Estado no es algo que es rígido y burocrático, sino que es un lugar donde se pueden realizar cambios, aunque cueste a veces mucho, y el abordaje de los problemas públicos debe ser conducido por el Estado, pero sumando a todos los actores. Yo creo que si un problema público que lo conduzca el Estado solamente, no va a tener los mismos resultados que si suma a todos los actores que están involucrados, ¿no? Va a tener mucho más resultados. Y bueno, eso es un poco todo. Yo soy como Inés, como la altura me dice, quédate parada. Bueno, para seguir un poco de lo que dice Santi, lo que a mí me parece interesante primero plantear acá es nuestra vivencia, ¿no? Como estudiantes de una licenciatura en administración que viene de 2 años, casi 3 años, en un ciclo básico, y sobre todo desde una mirada desde el sector privado. Entonces, la gran pregunta es, como licenciados en administración, ¿de qué vamos a hablar en la administración pública, no? Digo, ¿cuál es el desafío que nos va a presentar a nosotros la cátedra? Y que ese desafío nos tiene que mantener a nosotros los jóvenes motivados, digamos, para ir a clase, para hacer los trabajos, ¿no? Porque uno suele asociar, bueno, administración pública, como, la voy a tener que remar, y la verdad que la propuesta de la cátedra, bueno, la propuesta de la cátedra fue tener esa visión, ¿no? Para mí la propuesta de la cátedra estuvo claro desde el día 1 que fue potenciar nuestras habilidades como licenciados en administración, ¿no? Estar ahí presente dentro de lo que es el análisis, sobre todo de lo que es el trabajo en equipo, ¿no? Como decían Graciela, Per, Santi, siempre se trabajó en equipo del día 1, bueno, en toda la carrera, ¿no? Pero acá se presenta una dinámica distinta, que es trabajar con fuentes que no se venían hablando, como puede ser el FOLEC, ¿no? Esto que decía Santi, entender lo que es la infraestructura del Estado, cómo está conformado. Y se planteaban dinámicas incluso desde los mismos grupos, ¿no? Que vos decís, bueno, pero ¿una ley es lo mismo que un decreto? No. Entonces, ahí se empezaron a crear esas dinámicas entre nosotros que, desde mi punto de vista, y estoy segura que de mi grupo, que la tengo a María ahí atrás, que hizo la materia conmigo, que estábamos seguras que era el camino indicado por, digamos, desde la materia, ¿no? La perspectiva esta que siempre nos mantenía curiosa. Y después, otra, más hablando específicamente de nuestra política pública que a nosotros nos tocó durante la pandemia, que fue analizar el procrear, ¿no? Si bien, como decía Santi, tal vez no es una temática que nosotros los jóvenes leamos, digamos, del día a día, pero lo que nos resultó interesante a nosotros en el procrear es la diversidad de aristas que tenía esta política pública, ¿no? Cuando nosotros empezamos a investigar del procrear, vimos que en realidad nace como una política contracíclica. Entonces ahí empezamos a ver, bueno, entonces la administración pública, tal como materia, también se está conectando con macroeconomía que vimos en segundo año, y lo que implica una política contracíclica, ¿no? Estas relaciones que tienen que ver con el gasto público, cómo es que está, digamos, la economía, un tiempo de recesión. Entonces vimos que la política y la administración pública en sí no estaba alejado de todo lo que ya veníamos dando, ¿no? Sino que todos esos años previos te están preparando para llegar a este momento en el que estás frente a en este caso, una política pública y dices, bueno, evidentemente todos estos aprendizajes vienen por este camino y que la verdad que dieron sus frutos, porque es impresionante el jugo que nosotros le sacamos al análisis, ¿no? Y después ya el interés me llevó a estar del otro lado del aula, y cuando nosotros recién empezamos, dijimos, bueno, nos vamos a enfrentar en el 2022 a un aula con chicos que pisaban la facultad por primera vez. ¿Y cómo era eso, no? Porque nosotros como estudiantes sabemos que tal vez prender la camarita y hablar en un aula puede ser un poco
difícil. Entonces, ¿cómo mantenerlos motivados a los chicos como a nosotros nos mantuvieron motivados durante la pandemia? Ese fue el primer pensamiento. Entonces, desde el día 1, siempre se trató de, bueno chicos, vengan al debate, ¿no? Es la administración pública y es el ámbito, creo que en donde más debate tiene que haber, ¿no? Porque no solamente hay una mirada, sino que hay una diversidad de aristas, y eso es lo que conforma la administración pública. Y después ya hablando un poco más de lo que decía Bernardo, ¿no? De lo que fue el proceso de trabajo práctico integrador, mi experiencia propia fue, bueno, yo tuve un grupo a cargo para hacer las tutorías desde el inicio hasta el final, y del día 1 los chicos decían, vean que su política pública, primero que los motive, como le decía Santi, ¿no? Que se tengan que poner a hacer el análisis y ustedes encuentren la motivación para hacerlo. Y que ellos sean capaces de ver, ¿no? Esta diversidad de aristas, estas diversidades temáticas, como por ejemplo, mi grupo agarró, seleccionó la ley de bolsas de plásticos en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y ellos decían, bueno, es meramente una cuestión ambiental esta política. Chicos, no es una cuestión meramente ambiental. Vean que también puede afectar a lo que es el sector económico en cuanto a todo el proceso, ¿no? Que lleva a hacer una bolsa de plástico, los costos productivos que tiene esa bolsa. Entonces ahí los chicos empezaron a interesarse cada vez más, ¿no? Cómo observar que una política pública a veces te puede llegar a sorprender. Y por último, lo que siempre se trató de hacer desde la cátedra y desde la comisión, sobre todo, es que sean firmes con sus conclusiones, ¿no? De que ellos estén seguros que hicieron el mejor análisis que pudieron y que justamente lo hicieron todo, llegaron a esa conclusión porque tuvieron todo un proceso por detrás que estuvo acompañado por diferentes profesores, por diferentes tutorías, ¿no? Y que ellos sean capaces de apreciar, si se quiere decir, su propio análisis, que me parece a mí es la primera materia dentro de nuestra carrera que hace este tipo de trabajo integrales, ¿no? Que es desde día 1 que pisás el aula hasta el día 1000 que te vas, básicamente. Así que eso es un poco lo que quería traer, y bueno, y veremos qué nos deparará el año que viene. Muchas gracias. Bueno, bien, terminamos así con las presentaciones. Si quieren hacer alguna pregunta o comentario, observaciones. Quiero hacer un comentario, y por el tipo de comentario que voy a hacer me presento. Soy Ricardo Funtler, director de la maestría de la Administración Pública de esta facultad, y es una de las condiciones que más valoro de mi propia vida. Trabajo que realizo. Me emociona que Bernardo expone este trabajo más allá de sus méritos, tendrá sus aspectos a perfeccionar, como toda la humana. Me parece magnífico que la carrera de administración estén haciendo esta experiencia. Pero me gustaría que en algún lugar del relatorio del Congreso alguien diga que se pide que haya más formación en la administración pública. Me cuesta creer que tengamos que insistir que una facultad centenaria como esta, carrera de administración, carrera de economía, carrera de control. Licenciatura en administración pública no tiene. No, pero no es una licenciatura en administración pública, que no me parece eso escandaloso, porque hay muchas facultades que no la tienen. Pero una materia sobre cuántas tiene todo el currículum de la carrera. 32. Una sobre 32, en otra carrera será una sobre 32. No es suficiente. No. Hay que batallar más, hay que pedir más. No alcanza. Yo me imagino el esfuerzo titánico que tiene que estar haciendo esta cátedra con los jóvenes para poner todo lo que hay que poner en un semestre, en un año. ¿Cómo se puede hacer? ¿En 4 meses. En 4 un meses. cuatrimestre? En un cuatrimestre. No pusiste tal tema, te falta tal otro.
no saben. Es No que ven no se derecho puede. administrativo, no ven derecho Es que no se puede. constitucional, no ven análisis de Sí, política sí, pública. sí, nuestro plan de estudio sí. Para tu pesar, Ricardo, venimos de un plan de estudio anterior con 2 administraciones públicas y pasamos a un plan nuevo con una. Maravilloso. Sí, la Mira. peleamos bastante. Por favor, hay que pedir de alguna manera que parte de los trabajos sea, perdón, que parte de los trabajos sea también, de alguna manera, justificar que haya una ampliación del espacio formativo académico para discutir los temas de administración pública. No se tenga que atosigar en 4 meses con contenidos teóricos necesarios para entender ciertas prácticas y no la tienen explicación, para que sepan claramente por qué Estado no es sinónimo de gobierno y gobierno no es sinónimo de administración y que no debe ser utilizado indistintamente, porque fuente de confusión, no tenemos tiempo, no tenemos todo el tiempo nuestra propia chula. Por favor, yo insisto, hablo con emoción por advierto el esfuerzo que están haciendo. Me parece fenomenal. Quiero reproducir también en el posgrado. Pero ¿qué ocurre? Envidio a la condición de Mariana Marchioni, mi colega por ejemplo, de economía, quienes llegan a un posgrado en economía, siendo licenciados en economía, tuvieron 5 o 6 años de formación en economía. No hay que decirle quién era Keynes. Ya piensan, pero llegan a la maestría en administración pública y de repente yo digo Wilson, digo Simon, porque disculpa, porque Sí, o ¿me entiendes? entonces uno diría, bueno, necesitaríamos ampliar la formación de programación, no puede durar 5 años Entonces, ojalá algún día, como ya hay iniciativas en el país, esta casa de estudios, esta universidad, esta facultad, tenga la licenciatura en administración pública que se merece. Con todo respeto que merece en cualquier otra disciplina. Pero, mientras tanto, por favor, una sola materia, más, hay que tener más. Y pues, corta acá, porque quiero realmente no felicitarlos, sino agradecerles. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Nos sumamos al pedido que siempre. Luego te haces un solo la Sí. pantalla. Perdón, como no me veo acá. Ahí quiero, Cocina. estábamos charlando el otro día internamente en la cátedra esta cuestión de recuperar, porque tampoco hay tiempo, en un semestre, más preparando el que viene, más que los cursos en desarrollo, más de recuperar todo este trabajo, ya que de alguna manera lo hacemos en las presentaciones, como dice Bernardo, en el primer año que trabajamos junto con el Consejo Social, la presentación de uno de los trabajos de los equipos en este concurso de la Red de Carreras de Administración Pública. Ahora en las jornadas de Sociología, pero bueno, en realidad es poco frente a la cantidad de trabajos que cada año se producen los equipos durante el semestre. Entonces, bueno, un seminario siguiendo esta línea, bueno, algo más, un esfuerzo más, un seminario en el último año que sea como una transición entre el resultado, el producto de la elaboración de los equipos en administración pública y la conexión con la maestría en administración pública, como una forma de dar seguimiento y dar continuidad al esfuerzo que realizan en tercer año los grupos, los equipos de Cuando no invitar a las otras carreras de ese seminario. Nosotros decimos que administración pública, que la carrera de licenciado en universidad tiene una sola administración pública, pero contador tiene, economía no tiene. Entonces, quizás también, son esfuerzos, son pequeños granitos que uno va aportando y que tienen que ser resultados. La cátedra tiene toda la intención. Yo ilustro, perdón por la autorreferencia, pero yo ilustro con una anécdota. Una vez me invitaron a dar una clase especial, era la Universidad de Buenos Aires, eran todos, el 80% de los presentes eran de la carrera de contador, los otros eran de la carrera de economía. Entonces,
yo tengo alguna idea, creo saber lo que significa contador, y tengo alguna idea, creo saber lo que significa el concepto de nacional. Me gustaría que me explique qué significa público, el contador público nacional. Había 120 personas en el aula, ninguno respondió, se miraban entre sí. El profesor que habrá tomado en el desayuno. Todos sabemos lo que es contador público. Pregunté, ¿alguno estudia para contador privado? ¿Tiene intereses en trabajar en empresas privadas? No, no hay para contador privado. No hay. ¿Por qué serán solo contadores públicos los contadores públicos? ¿Qué significa? Nadie le supo decir. Nadie se lo puede decir. Nosotros. Una pregunta. Sí. La carrera tiene, para finalizar su ciclo académico, se reciben, es una carrera de grado, tiene que haber tesis. No. ¿No tiene tesis? No. Nosotros, No, yo somos soy de- licenciados sin tesis. Me parece que me voy a pasar de los teléfonos para preguntar. nosotros somos de Vietnam, de Sí. Río Negro. La Universidad Nacional del Comahue tiene distintos centros regionales, uno de ellos está en Vietnam, y se creó en el año 1972, impulsa, con la carrera de licenciatura en Administración Pública. Ella es alumna, yo soy de segunda. Pues hemos pasado, Martina, ¿verdad? Eso te digo. En su momento yo era alumna, participé en 2 cambios de planes que tenemos ahora en el 2021 y tenemos nuevas autoridades. En mayo asumió una decana y una vicedecana. Así que como todas mujeres queremos cambiar todo. Así que la idea es, con la secretaria académica, que también es mujer, la idea es renovar todos los planes. Entonces yo me dije, hacer el mismo viernes, que empecemos a pensar en, además de reformular los planes, en reformular las materias. Porque ella nos decía, son activas, ¿no? Si bien ella viene de la rama de la carrera de lengua y comunicación, por eso ganamos. Es una persona muy preparada en cuanto a todas las carreras. O sea que también eso a veces, en la parte decisoria, ¿no?, de una universidad, también pesa mucho que las personas que estén a la cabeza conozcan todas las carreras. Tenemos varios inconvenientes. Uno es la planta docente, y el otro inconveniente que se está presentando ahora es la fundación. O sea, y al no tener presupuesto, no tenemos equipos de cátedra conformados. Entonces tenemos un panorama bastante complicado para lo que nos queda del año, para poder hacer cosas, y para el año que viene. Supuestamente 2023 finalizamos con todos los planes aprobados, pero estas experiencias, que en realidad, como dice el profesor, dependen mucho de la buena voluntad del profesor que está a cargo de la cátedra y siempre de grupos de alumnos que nos acompañan. Pero son cosas innovadoras. Yo en la carrera estoy en el área de la metodología de la investigación y este tipo de trabajo lo hacemos muy sintético, porque también tenemos un cuatrimestre para que los chicos puedan elaborar la tesis. Pero esto de machacar estados de los mismos grupos, no, y que incentivarlos a la búsqueda, ¿no?, a la investigación, cuesta mucho, porque en un cuatrimestre con padres y todas esas cosas que uno hace completamente laborales. Y bueno, pero sí hay instancias de talleres o de encuentros, un poco, también de cada docente, que sea el director, que nos acompañe. Pero es todo un acompañamiento que tenemos que hacer, tanto de las carreras como de las materias. Así que la experiencia, la verdad, que los profesores ya nos llamamos el código web. Hay algo Está también cargado el video. para demandarle a estas administraciones públicas, porque hoy, ¿cómo se ingresa a trabajar en las administraciones públicas? ¿Qué requisitos hay para ingresar?
cantidad de administración pública que tienen centralización en el sentido. Y hoy La Plata, ciudad capital de la provincia más poblada del país, no puede ser que no tenga Ciudad netamente administrativa. Totalmente. netamente administrativa. 80% de los negocios económicos que se van a trabajar al Estado. Con nosotros tenemos específicamente un problema. No teníamos la carrera de licenciatura en recursos humanos. Entonces, que fue un trabajo que hicimos entre los docentes del departamento de administración pública. Lo que tenemos un decreto del año 27 que dice que por 2 años el puesto de director de organización de recursos humanos de los organismos estará a cargo de la persona más idónea. Pero en esos 2 años Hay que concurso. se tiene que concursar con personal con título afín. ¿No? Entonces empezamos a trabajar. El director de recursos humanos del Ministerio de Educación es un contador público Sí. nacional. Público. No, nosotros también en la administración. Quiero ganar por concurso, ¿no? Sí. O sea, Nosotros en la administración pública de Río Negro, siendo que administración pública es una carrera añosa, ustedes saben, en las direcciones de la administración de los organismos hay abogados o contadores. Los licenciados en administración pública los convocan para hacer no para los puestos de gerencia. o asesores. Sí, o asesores. Y con esta carrera nueva, del 2015, la licenciatura en Gestión de Recursos Humanos, hay un grupo de docentes que estamos impulsando a ver la llegada al gobierno para que se implementen los concursos y la persona que se formó pueda acceder a ese puesto. Pero bueno, todo lo que es la relación con la parte del gobierno hay que ver. Sí, bueno, ¿no? Nosotros, desde nuestra perspectiva, de la mía, voy a decir, porque no voy a involucrar a todos, pero creo que voy a decir involucro al resto de la cátedra. Bueno, nosotros, entiendo, no lo tomamos como un sacrificio, lo hacemos alegremente, ¿no? Y bueno, sí hay desafíos. Uno en su momento fue de buscar una metodología que, decía Ricardo recién, la vamos todos los años, la revisamos, cambiamos algo, porque siempre hay cuestiones para ir afectando o para ir cambiando, porque no funcionan. Así que bueno, este año ya no tendremos que poner en eso. Y como estos congresos sirven, por ejemplo, estuve en el panel anterior, en el aula de al lado, y por ejemplo se presentó un libro sobre una experiencia de administración pública en la carrera de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Rosario. Entonces, es ya hay una posibilidad de articular, al menos para juntarnos virtualmente un día y poder intercambiar cuestiones. Sobre todo, aparte de lo que viene de la juventud, lo que planteaban recién Santiago Ailén. Bueno, cómo se genera en la juventud, en los estudiantes, en las estudiantes que ingresan a esta facultad, un interés por algo que por ahí no lo tienen en mente al momento de ingresar. Eso es una cosa. Bueno, cómo se ponen en discusión temas que hacen a la cuestión pública, al Estado de la administración pública. Esos son desafíos. Y otros desafíos serán en esta facultad, y la que corresponde hacerlo, es cómo se puede ir ocupando espacios en la discusión de que también la cuestión pública debe ser abordada en estos ámbitos. Pero bueno, en ese camino estamos, y si las cosas que surgen, y lo bueno que pueda surgir, surge porque lo hacemos alegremente. Me hice acordar recién que Ailén, al menos en el título, un texto que alguna vez Ricardo presentó en algún seminario de Frederickson. Si la burocracia puede ser bella. La escuchaba Ailén diciendo que en ese sentido, la encontraba, en político de políticas públicas y demás, lo encontraba bello. No, bello porque decía que había venido en la persecución de fines nobles. Y se supone que el servidor público persigue fines nobles.
evidentemente hay que discutir, hay que opinar. Un bello trabajo de tres. Preguntarse si la burocracia puede ser una cosa bien alimentada, ¿no? Bueno, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias.